Bien, seguimos con el material de ayuda didáctica Peones Oficios del Ayuntamiento de Sevilla y vamos por útiles y herramientas manuales. El equipo de trabajo de un pintor no es muy complicado ni demasiado extenso, si bien tanto el número de elementos como su categoría dependerán de la obra a realizar, grandes o pequeñas superficies, lisas o con relieves, estado del soporte y principalmente material del mismo. Según sea este último, los trabajos a realizar se dividirán en tres grupos bien diferenciados. Superficies de yeso, mortero y hormigón. Superficies de madera. Superficies metálicas. El estado del soporte se refiere a la existencia de dos posibilidades. Superficie nueva, que va a ser objeto de un recubrimiento de pintura por primera vez. Superficie vieja, que ya ha sido recubierta anteriormente. Estos aspectos de la cuestión atañen a la técnica de pintura a utilizar y a la elección de herramientas para poder llevarla a cabo. En cuanto a los útiles y herramientas propiamente dicho, podemos considerarlos formando parte de otros tres grupos. Elementos dedicados a trabajos preparatorios, elementos destinados a la aplicación de las pinturas correspondientes, elementos complementarios o auxiliares que no intervienen de manera directa en los trabajos del pintor, pero que son necesarios y, en ciertas ocasiones, totalmente imprescindibles para poder llevar a cabo la misión impuesta. 1. Útiles y herramientas de preparación. Espátulas. La espátula es una lámina de acero bien templado que presenta diversas formas según la función que le corresponda cumplir. Va provista de un mango de madera o de plástico. En función de la dureza de su hoja, las hay flexibles para emplastecer y rígidas para tareas de rascado. La misión de esta herramienta es la de alisar la superficie que vaya a pintarse, para dejarla completamente uniforme y plana. Es por tanto el instrumento encargado de la aplicación de masillas, rellenar huecos, dar plastes, etc. Asimismo, es empleada para rascar paredes y techos cuando interesa quitar la película vieja de una pintura y dejar la superficie afectada en buenas condiciones de receptibilidad. Espátula tradicional. Se utiliza habitualmente para quitar restos de pintura, papel, así como resaltes del paramento o rascado de desconchados. Este tipo de espátulas se presentan en diversos tamaños, recibiendo la menor de ellas el nombre de espatulín. Espátula de emplastecer, provista de una hoja de acero flexible, más corta y de mayor anchura que las convencionales, resultando especialmente indicada para tareas de emplastecido. Espátula emplastecer o raidera. Con una hoja de gran tamaño es muy útil para la aplicación de masilla o plaste en grietas u orificios de cierta envergadura. Espátulas japonesas o de carrocero. Se da este nombre a unas láminas de acero muy elásticas de forma rectangular sin mango, solamente con un borde más grueso. Se emplean mucho para trabajos delicados de enlucido. Espátula de decoración o faserín, utilizada habitualmente en el proceso de elaboración de pastas o revestimientos para planchar o alisar, por ejemplo, un picado o gotelé, fabricada en material plástico. Rascadores. Rascador, provisto de mango, generalmente de madera, y cuchilla intercambiable, ideal para trabajos de rascado en pinturas o barnices. Rascador triangular. Son de gran utilidad para abrir y ensanchar grietas y recuperar un soporte que haya podido quedar deteriorado por vaos, humos y grasas, depositados en las paredes interiores de la raja. Se arrancarán fácilmente pellas y restos de revoco o escayolado que sobresalgan en una superficie. Sus ángulos la hacen muy útil en el rascado de zonas de difícil acceso. Rasqueta plana.
Gracias a su longitud y larga hoja de acero, es ideal para la eliminación de pinturas mediante decapantes de calor. Rasqueta multiforme o moldura. Su peculiar forma la convierte en elemento ideal para rascado de molduras. Cepillos. Podemos distinguir 3 tipos en función de sus cerdas. De pelo. Sus cerdas son idóneas para la limpieza de paramentos pulvurentos en seco. De fibra. Se utilizan en limpieza de paramentos mediante medios acuosos, agua, lejía, fungicidas. Metálicos. Sirven para rascar la pintura de esmalte suelta y sanear la superficie, empleados generalmente en superficies metálicas. Papeles abrasivos. Lijas. Las lijas, también llamadas papeles abrasivos, son los elementos más utilizados a la hora de efectuar preparaciones en las superficies a pintar. Existen varias clasificaciones de las lijas en función de las granulaciones de su superficie. Mientras más vasta es la granulación de una lija, es decir, que por centímetro cuadrado hay menos granos pero más grandes, se consigue un desgaste mayor de la superficie. Por el contrario, cuanto más fino sea el grano y mayor cantidad exista, más fino será el acabado. Todo trabajo debe de comenzar con el uso de un determinado grueso para ir después usando lijas cada vez más finas. Vendas. Se utilizan para la reparación de grietas o fisuras de gran tamaño o que estén localizadas en zonas sometidas a movimientos que puedan originar su reaparición. Pistola de decapar eléctrica. Para decapar pinturas o barnices mediante aplicación de aire caliente. 2. Útiles y herramientas de aplicación. Las brochas, pinceles y paletinas son los sistemas más utilizados a la hora de aplicación de pinturas, barnices, etc. La calidad de estos útiles, sobre todo en las paletinas y los pinceles, determinan la facilidad del pintado y el éxito final del trabajo. Hay que utilizar las brochas, pinceles y paletinas atendiendo al trabajo a realizar. Las de mayor tamaño servirán para la cubrición de superficies grandes y los más finos para pintar rebordes, franjas, etc. Una buena brocha, pincel o paletina retiene mayor cantidad de pintura, fijándola mejor, evitando el goteo excesivo, a la vez que otorga una mejor brochabilidad, minimizando las marcas de las cerdas sobre la superficie a pintar. Las brochas, pinceles y paletinas pueden tener las cerdas con diferentes terminaciones, parejo, en punta o biselado. Tipos de cerdas. Cerda natural. Son las de mayor calidad. Están constituidas de pelo animal, son finas y suaves, recomendadas para aplicaciones de barnices, pinturas al aceite, etc. El pelo de estas brochas se gasta más rápidamente que el de las brochas sintéticas. Las de más calidad suelen ser de pelo de Marta. Cerda de poliéster, usadas para pinturas al agua. Tienen menor absorción, son más rígidas sobre superficies brutas, tiende a gastarse por rozamiento más que las de nylon. De nylon, similares a las de poliéster, pero más resistentes a la abrasión. Brochas. Gracias a la distribución circular de sus cerdas, son ideales para la aplicación de pintura al agua. Entre ellas podemos encontrar las brochas de fondear o brochón, de mayor tamaño. Se emplean generalmente en labores de fondeo, es decir, en trabajos de cubrición de fondos. Brochas de enjabelgar, las que comúnmente se usan para dar la cal líquida. Medias brochas o andaluzas. Podríamos definirla como una brocha de tamaño reducido. Su utilización resulta más adecuada para trabajos de recorte de zócalos, escuadras, de paramentos, fondeado de puertas y para cubrir medianas superficies. Brochetes.
Es el mayor de los pinceles, sin llegar a gozar de la envergadura de una brocha. Se utilizan para recortar tonos, pintar molduras, bastidores, etc. Pinceles. Cuentan con la misma composición que brochas o brochotes. Por su pequeño tamaño y formas variadas, existen pinceles redondos y planos, permiten trabajar con ellos las partes más difíciles de las paredes y techos, bordes, superficies pequeñas, rincones, molduras, etc. Paletinas o brochas planas. Sustituyen a las brochas cuando se trata de aplicar pinturas de cierta calidad en superficies apreciables, como puertas, marcos de ventanas, zócalos, etc. Su manejabilidad, muy superior a la que tienen las brochas, convierte a las paletinas en el instrumento ideal para pintar sobre cualquier clase de superficie plana, actuando con idéntico rendimiento en planos horizontales como en paramentos verticales. Están desaconsejadas en la pintura de herrajes redondos o en aplicación de temple para revestimientos. Las hay de varios tamaños. Paletina acodada. El diseño de su mango la hace especialmente indicada para llegar a rincones que no se podrían alcanzar con un mango recto, tal como ocurre en el pintado de radiadores, barandas de balcones o tuberías cercanas a la pared. Rodillos de pintar. Están integrados por un cilindro, a cuya superficie va pegada una gruesa capa de material absorbente, que tiene por función retener una cierta carga de pintura. Al pasar dicho rodillo por el soporte, irá descargando de una manera uniforme la pintura contenida, dejando pintada la superficie afectada. El cilindro va montado sobre un eje, cuya prolongación forma un codo en U y termina en un mango. La parte más importante de esta herramienta es el forro del cilindro, que es quien está en contacto directo con la pared cuando trabaja y el elemento encargado de tomar y transportar la carga de pintura. El rodillo permite una rapidez de ejecución en el pintado, a la vez que hace que la pintura se extienda en capas continuas, disminuyendo así totalmente las posibilidades de descuelgue de la pintura de la superficie. El tamaño del rodillo a utilizar varía evidentemente en función de la tarea a realizar. El uso más corriente del rodillo es el de aplicación de pintura en grandes superficies. Es importante destacar el hecho de que cuando se quieran pintar superficies lisas, hay que hacer uso de rodillos de pelo corto. Por el contrario, cuando se quieran pintar superficies muy rugosas, se utiliza un rodillo de pelo largo. Tipos de rodillos. De fibra. Para aplicación de pinturas e imprimaciones, pudiendo distinguir entre pelo corto para acabados lisos o lacas y de pelo largo para terminaciones de temple, plástico, fondeados o para pastas de fantasía o pétreas. Entre las fibras utilizadas como materia prima en la fabricación de rulos, conviene destacar las de carácter natural, lana, hilo, sobre las sintéticas, proporcionando mejores acabados y cargando más pintura las primeras. El rodillo de lana, pelo largo, es adecuado para pinturas de mucha carga, cuerpo. El rodillo de hilo, pelo más corto, carga menos pintura, gotea menos y peina mejor. De esponja, de composición sintética, imitando la estructura porosa de una esponja. Se utilizan preferentemente para la aplicación y terminación de picados o pastas base para fantasía. Extiende la pintura dando una ligera textura granulosa. Como inconveniente, cabe destacar la pérdida de flexibilidad con rapidez. Rulo esponja esquinas. Con idéntica misión que la anterior, su cometido se reduce a los ángulos donde no alcanza el primero. Conviene destacar la existencia de un modelo idéntico pero en lana. Rulo antigoteo. Se utiliza para el pintado de techos, evitando el rociado de gotas y goterones que suelen desprenderse por los extremos al manejar el rodillo
gracias a su pantalla protectora. De relieve o texturados. Destacan por los diseños que producen en el acabado de pinturas espesas, pasta fantasía, gracias a sus dibujos o relieves. Suelen ser de goma. Existen otros tipos de rodillos menos comunes y usados para trabajos más concretos. Y la última sofisticación en útiles para pintar es el rodillo eléctrico. Almohadillas. Es la última herramienta en aplicación de pinturas. Están compuestas de un soporte recubierto de mohair o pelo corto de camello, alternado con espuma para dotarlo de flexibilidad. Proporciona un acabado similar al rodillo de hilo, gracias a su pelo corto, y se utilizan preferentemente para la aplicación de pintura de interiores y paramentos lisos. Al terminar de pintar, no se debe dejar en remojo. Taco de vetear o veteador. Fabricado generalmente en caucho o materiales plásticos y provisto de surcos ondulados por una de sus caras y un pequeño peine por la otra. Se utiliza para la simulación de las vetas propias de la madera. Peines. Para grabar rayas en la pintura todavía fresca y efectuar ciertos tipos de imitaciones, se utilizan los denominados peines, provistos de un número determinado de púas cuyo diámetro y separación está de acuerdo con la función del trabajo a realizar. Cepillo de picar. Tiene la forma de una enorme brocha rectangular. Se aplica sobre la capa de pintura todavía fresca con toques secos y precisos, destruyendo expresamente el alisado normal para buscar un acabado de aspecto rugoso. Máquina proyectora o tirolesa. La tirolesa consta de un recipiente dentro del cual hay una rueda provista de paletas o peines que recoge el producto contenido en el fondo y por la acción de giro de esta rueda con paletas lo lanza hacia afuera a través de una abertura dispuesta en la parte superior de la máquina. Es accionada manualmente por medio de una manivela exterior. La tirolesa solamente es adecuada para trabajar con productos muy espesos, morteros de revoco, estucos, pinturas de cemento, marmolina. La textura conseguida con la tirolesa es muy granulosa e irregularmente repartida. Pistolas pulverizadoras. Actualmente podemos destacar dos sistemas de pulverización. Por aire, el líquido se mezcla con aire comprimido para atomizarlo en gotas finísimas. Por presión, siendo la propia presión a que se somete el líquido la que sirve para pulverizarlo. Sistemas airless. Tipos de pistolas pulverizadoras. Se fabrican diversos tipos de pistola pulverizadora, de acuerdo con las necesidades que debe atender cada modelo. A grandes rasgos podemos distinguir dos grupos. Las pistolas con depósito de pintura separado, que deben alimentarse por intermedio de un conducto más o menos largo, y las pistolas con recipiente de pintura incorporado. El depósito incorporado puede ser por gravedad o por succión. Pistola de alimentación por depósito separado. Un motor eléctrico bombea la pintura a alta presión desde un gran depósito de alimentación a través de un tubo hasta la pistola, que lo expulsa atomizado por el orificio de la boquilla. Este tipo es el más corriente en trabajos de pintura de obra, tanto exteriores como interiores, ya que su uso es recomendable para grandes cantidades de material de un mismo color, lo cual sucede cuando se trata de cubrir superficies apreciables como fachadas, paredes y tabiques, cielos rasos, etc. Resulta asimismo indicada la alimentación por presión cuando la pintura es de consistencia espesa o en el caso que se quiera efectuar un trabajo largo, al que conviene imprimir rapidez.
La pistola puede ser utilizada en todas las posiciones, es ligera y muy manejable. En cambio, el material necesario es importante y costoso. Además, el cambio de colores exige largas y minuciosas limpiezas. Este sistema atiende al nombre de airless. Pistola de vaso por gravedad. La pistola recibe la pintura por gravedad desde un recipiente situado encima de la pistola. Su capacidad es muy reducida, pues los depósitos mayores no superan los 500 gramos. Las pistolas de este tipo han caído bastante en desuso y solo tienen aplicación en trabajos artísticos como carteles. Pistola de vaso por succión. El contenedor de líquidos está situado por debajo de la pistola. Cuando el aire comprimido fluye por el interior de esta, succiona el líquido y lo envía al orificio de salida. Esta pistola asegura una excelente pulverización y presenta además la ventaja de una gran facilidad de cambio de vasos y por lo tanto de cambios de color. Pistola aerográfica o aerógrafo. Dosifica el aire comprimido que recibe por un conducto con la pintura que llega por otro conducto distinto. La atomización se produce en el interior del aparato, desde donde se proyecta dicha mezcla al exterior en forma de chorro. La pintura a la aerografía, además de ser una técnica de trabajo muy rápida, presenta un acabado impecable, en el que se advierte una perfecta distribución del color. Se utiliza para trabajos pequeños y de gran precisión. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!